Continuamos en las tardes del sol, el magazine de la buena energía, hoy hablando de la cirugía reconstructiva y ya vimos desde el punto de vista de la cirugía como tal, pues cómo se trata y cuáles son los procedimientos adecuados y el paso a paso, además la conciencia que debemos tener. Pero ya está en nuestra sala Cristina Rivas, que es profesional de la psicología, para hablar del proceso psicológico que se vive a partir de alguna inconformidad con el cuerpo. Muchas personas tienen malformaciones congénitas o genéticas y cómo llevar un procedimiento o una cirugía reconstructiva desde la conciencia. Doctora Cristina, pues bienvenida a nuestro programa Buena Energía. Buena Energía, Doc, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias a ustedes por invitarme, muy Doc, bien. mire, si hay algo muy importante dentro de es el despertar de la conciencia frente a quienes somos al reconocernos, muchos al aceptarnos y otros al decir, bueno, no me gusta esto de mí, lo puedo cambiar y pues si tiene plata, mucho mejor porque puede llegar a la cirugía. Pero ¿cómo llegamos a ese proceso armónico entre lo que vemos y lo que sentimos? Porque es muy complejo para muchos. Vuelvo a lo del ejemplo que yo puse, cuando pesaba 130 kilos y adelgacé, yo quedé como con una especie de pliegue en el abdomen y yo decía, no, yo esto no lo quiero y yo necesito operarme. Y fui donde un cirujano y el cirujano me regañó y me dijo, vos estás muy joven para dañarte tu cuerpo así porque yo te voy a hacer una cicatriz muy grande. Y bueno, pues afortunadamente el cirujano no se ganó mi plata, pero yo sí trabajé mi proceso psicológico y quiero que hablemos de cómo nos puede afectar a nosotros no estar conformes con lo que tenemos y necesitar ir a un quirófano. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo te diría que al respecto hay muchas variables que entran a tomar partido ante ese tipo de dificultades. Entonces, primero, hay que ver la persona dentro de sí, cómo está manejando sus emociones y cómo es esa parte personal, cómo es esa parte psicológica. Bueno, entonces, te pongo un ejemplo, una persona que tiene muy bien estructurados sus mecanismos de afrontamiento, es decir, cómo enfrenta las dificultades, de pronto va a tener una posibilidad de aceptar más fácilmente los resultados cualquiera que sea de una cirugía plástica. Ya, a diferencia de una persona que de pronto en su proceso de crecimiento personal no ha trabajado mucho estos mecanismos de afrontamiento. Fuera de ello, también hay que tener en cuenta qué expectativas tiene la persona, qué expectativas alrededor. Ya los cirujanos plásticos trabajan hasta donde más pueden este aspecto. Ya usted sabe que muchas veces ellos a través de la tecnología le pueden mostrar al paciente así podría ser que llegues a quedar, pero obviamente con un marco ya de probabilidad de que no sea exacto. ¿Ya? Entonces, el trabajo también de las expectativas que tiene el paciente al respecto de, ¿ya? Entonces, otro aspecto que hay que considerar, ¿ya? Es cuál. Cualquier tipo de cirugía plástica, de una u otra manera, puede interferir con procesos emocionales. Supongamos que una persona va a hacerse una cirugía plástica, pero de antemano hay, por ejemplo, una depresión. Ya le pongo otro ejemplo, una persona que se separa de su pareja y llega un momento en que quiere renovar su vida y dice, me voy a operar, me voy a poner algún tipo de prótesis. Me voy a poner un implante de pantorrillas, bueno, yo. Exacto, pero resulta que hay que mirar, por eso es que algunos cirujanos plásticos se apoyan en su equipo de nosotros los psicólogos, ¿ya? Porque hay que mirar cómo entra el paciente al quirófano. Si el paciente entra con una depresión previa, ¿cómo va a ser el posoperatorio? ¿Qué riesgos hay en ese posoperatorio? Uy, qué importante que menciones eso, Doc, porque yo creo que se tiene muy poco en cuenta, espero equivocarme, pero creo que así como se revisa la historia clínica, ¿cierto?, para llegar a un diagnóstico, a definir un procedimiento, las características, anestesiólogo y demás, también debería haber esa revisión de esa historia psicológica, ¿cierto?, como parte de la historia clínica de los pacientes. Vamos a dividir esto en dos, Doc, para analizar los dos tipos de casos porque son distintos. Por un lado tenemos las cirugías que son por gusto, por subir el autoestima, porque me separé, porque me subí de kilos, por la causa que la persona decida, pero que es algo que yo me quiero hacer porque me lo quiero hacer y punto. Pero también está el otro lado, que es las personas que necesitan una reconstrucción por un cáncer de mama, por un cáncer de piel, por un labio leporino, por un accidente, por estos casos que, digamos, llevan a la persona a necesitar
esta cirugía reconstructiva tanto por funcionalidad de esta parte de su cuerpo como por estética, ¿cierto? Son dos escenarios distintos. ¿Cómo interviene ahí la salud mental o el aspecto psicológico en cada uno de los casos? Sí, importante la aclaración que tú haces. A ver, ¿cómo está la persona ante su situación? ¿Ya? Por ejemplo, ya sea un labio leporino, una quemadura, como hablábamos hace un rato con el doctor. Entonces, la parte de, digámosle, por un lado, como mencionaba, la depresión o la ansiedad que se puede derivar, ¿ya? De ese reconocimiento que no hay de esa parte del cuerpo que está lesionada. Y también la afectación de algo que en psicología nosotros llamamos autoesquemas. Y dentro de esos autoesquemas está uno que conoce mucho más la gente, que se llama autoestima, ¿ya? Y hay otro que reconocemos también, que es el autoconcepto. Entonces, al ver que, por ejemplo, tengo un cáncer y que hay que, ahí hay una parte del cuerpo ya que van a decidir que va a cambiar su forma o que va a eliminarse completamente. Entonces, ahí es donde toda esa parte de la autoestima empieza a cobrar, digámosle, mayor fuerza, en el sentido de no soy la misma, no soy el mismo, ¿ya? Y empieza a haber una presión emocional, inicialmente, como lo digo, con esos autoesquemas, pero es que eso se puede complicar. Si no le damos el manejo adecuado, sí, eso se puede complicar y llegar a un trastorno psicológico mucho más grave. Y lo que apuntamos es desde una manera, como les digo, preventiva, es atacar el problema a tiempo antes de que se complique. Es que hemos visto cuadros psicóticos derivados de un problema de depresión asociado ya a un problema que antes inicialmente era un problema de autoestima. Doctora, mire, yo quiero que hablemos desde la psicología clínica, que es tan importante, pues de procesos de duelo frente a pérdidas de partes del cuerpo o cuando hay una transformación de, y voy a poner un ejemplo imaginario, pues como para que tengamos más claridad sobre esta situación. Una persona sufre un accidente, pongamos que es un accidente de tránsito, y de pronto pues estaba completo y de pronto por el accidente tiene la posibilidad de vivir, que siento que es lo primero sobre lo que uno se aferra y dice, por lo menos estoy vivo, pero fue amputada una de sus piernas y de pronto en su rostro hubo un cambio porque la mandíbula se corrió de alguna forma. Hablemos de ese proceso porque finalmente pudo salvarse la vida, pero pues la persona tuvo una transformación y hubo una reconstrucción, de hecho, para poder que esa persona estuviera viva. Y me llama mucho la atención porque a veces nosotros, no sé cómo expresarlo, pero como que nos escandalizamos por cosas muy mínimas, ¿no? Entonces uno, no sé, si por casualidad fue a la peluquería y le cortaron un poquito más de donde debía, entonces sienten que se quedaron calvas las mujeres y mejor dicho me trasquilaron y yo no voy a salir así, pero hay unos procesos de transformación del cuerpo que vienen a partir de procedimientos quirúrgicos que pueden ser más agresivos dentro de. Hablemos de eso porque sé que muchas personas lo han atravesado y de pronto no saben cómo gestionarlo por más psicología que le den a uno en la clínica, ¿no? Claro que sí, claro. Esto requiere un proceso, ¿no? Esto no es solamente en una primera etapa y ya. Ya el apoyo psicológico en este tipo de casos como tal debe tener, claro, un paso a paso y llevar un proceso. Pero entonces es importante en ese sentido el considerar, ¿ya? El historial que esa persona ha tenido en cuanto a cómo ha afrontado las dificultades. Tú decías hace un rato, para una persona es una tragedia, algo en la peluquería, algo pequeñito. Si a esa persona le ocurre lo que tú estás diciendo, de un accidente y una amputación, probablemente el trauma psicológico va a ser mucho más fuerte que una persona que de pronto ya ha vivido o de alguna manera en su expectativa también está el conocer de situaciones de mayor trascendencia e impacto. Entonces, al igual que lo puede afectar, no vamos a decir que no lo afecta, pero de pronto ya en su llamémoslo así, flexibilidad cognitiva, la idea está. ¿Ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Y otra cosa importante, pues obviamente, si nosotros hablamos de la teoría de las diferencias individuales,
Todas las personas manejamos las cosas a nuestra manera, de forma diferente, ¿ya? Y ahí es donde nosotros entramos a hacer una muy buena historia clínica para conocer desde ese pasado, desde ese presente, qué ha habido al respecto, para mirar en esa persona qué elementos puede haber que nos van a dar mucho apoyo en sí mismos para el tratamiento que vamos a hacer. A veces requerimos terapia combinada, es decir, no siempre vamos solo psicología. Hay casos en donde el trauma es muy severo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la persona tiene problemas de sueño, la persona tiene problemas de apetito, ¿ya? La persona está en aislamiento social, ¿ya? Entonces, ya tenemos mayor afectación, no solamente a nivel emocional, sino en ciclos vitales, sueño, apetito. A veces llegan a tener ideas, consideraciones alrededor de la pérdida del interés de su propia vida, ¿ya? Entonces, igual vamos a necesitar el apoyo de otro profesional, en este caso el psiquiatra, en donde realizaríamos una terapia combinada para, desde la psicología, apoyar esos procesos de intervención psicológica, pero también desde la psiquiatría favorecer para que, si es necesario y psiquiatría considera, va a formular unos medicamentos que van también a estabilizar esos neurotransmisores en el cerebro y lograr que conjuntamente ese paciente pueda asimilar mejor este proceso y esta nueva condición de vida en caso de una amputación, como tú mencionabas. Un trabajo interdisciplinar completamente. Exacto. Doc, ¿qué recomendaría usted de su experiencia para fortalecer esa capacidad de gestión emocional frente a estos casos? A mí esto siempre me parece muy interesante. Obviamente una cosa es escucharlo, otra cosa ya aplicarlo. Cada persona, como usted lo dice, pues ha vivido realidades distintas que le generan condiciones diferentes, pero desde la generalidad, digamos, ¿cómo fortalecemos esa, usted utilizó una palabra ahora, capacidad de afrontamiento, creo que fue, que me parece maravilloso porque, claro, no es que uno se vuelva insensible a unas u otras cosas, sino también saber cómo me paro firme, cómo forjo mi carácter, qué decisiones tomo frente a me quiero ver así o no me quiero ver así, pero esto me puede afectar, esto sí, esto no. Me parece, por ejemplo, muy admirable el caso de Daniela, ¿cuál es el apellido de la reina que tuvo que... Álvarez, Daniela Álvarez, que por una bacteria, por un caso pues médico patológico, pues tuvo que ser amputada de sus piernas y la forma en la que me imagino que sufrió muchísimo porque claro. Pues una cosa es que uno salga y diga, ay sí, bueno, lo voy a afrontar así, y otra lo que vivió seguramente en su cama cada noche sabiendo que iba a perder pues parte de sus extremidades, pero ve uno entonces en estas metodologías pues también como un carácter psicológico que dice, bueno, la vida me puso esto en el camino, pero lo voy a afrontar de esta manera y sigo adelante. Y esas serían variables del sujeto, ¿cierto? Ahí hay unos aspectos del sujeto, eso que hace un momentico veíamos, cómo esa persona ha aprendido a lo largo de la vida a afrontar la dificultad. Pero también ayuda mucho una buena red de apoyo psicosocial, un buen grupo de amigos. El caso de la reina que tú mencionas, pues ha tenido una familia hasta donde entiendo y también una pareja que todo el tiempo estuvo apoyando. Sí, el hermano y el esposo, bueno, el novio. El novio, pero igual la red de apoyo favorece muchísimo, o sea, si sumamos esas características personales resilientes de ella, ya esa gana de seguir luchando y seguir guerreando, eso es interno, y a eso le sumamos la red de apoyo, ¿ya? Y bueno, igual el soporte que pudo haber recibido de un equipo interdisciplinario que en su momento apoyó. Pero yo les diría algo que me parece que hay que trabajarlo, pues nosotros lo promovemos mucho también desde la academia, donde yo también ejerzo mi rol laboral, y es que los mecanismos de afrontamiento los tenemos que trabajar desde los niños. Uy, sí. ¿Ya? Entonces, los niños van a tener una vida que probablemente va a tener sus buenas y no sus no tan buenas, como nos ocurre a todos. Claro. Pero si yo a mi chiquito desde tempranas edades yo le doy todo gusto y medio pide alguna cosita y boquita, ¿qué querés? ¿Qué voy a lograr con este niño? Que cuando haya algo, por ejemplo, entra a la adolescencia y se enamora de alguien y ese alguien no le corresponde, es la gran tragedia. Frustración. ¿Por qué? Porque desde chiquito yo no aprendí que no siempre tengo lo que yo quiero. O en la forma que lo quiere. Exacto. Entonces,
el enfrentar el no poder, el no lograr, el no conseguir, el no obtener lo que yo quiero, de manera directa o indirecta también está ayudando para formar a una persona que a futuro sea capaz o no de enfrentar la adversidad. Pues doctora, muchas gracias por esta consulta que nos ha permitido entender desde el punto de vista psicológico cómo a través de la cirugía reconstructiva pues también podemos llegar a ese proceso de reconstrucción de la autoestima. Como lo había mencionado la doctora desde el principio, pues hay cosas que nos conciernen directamente a nosotros y ahora entendemos al final que también hay una red de apoyo que a veces se constituye en los amigos, en los hijos o en la familia, en la pareja, que para mí es elemental dentro de doctora. Muchas inseguridades de muchas personas que en este momento nos están viendo, infortunadamente son a partir del pensamiento y la opinión de una pareja, de estás muy gorda, así como te ves, así te ves fea. Hay mujeres que dicen, mi esposo odia las pelicorticas y entonces dejan crecer el pelo y quieren cerrar un ciclo literalmente o hacer un cambio, pero no, porque mi esposo no le gustan las pelicorticas. Y ese proceso también de relación incide mucho en lo que hoy hablamos a las 2:32. Pues muchísimas gracias, mi doc, gracias por esa consulta, buena energía, buenas tardes. Gracias del a sol para ustedes. ti. Energía, doc. Muchas gracias. Dani, Doc y televidentes, al regresar después de esta pausa muy cortica, estaremos celebrando 100 años de la Cruz Roja, esta institución que tiene ese compromiso social, pero también que tiene un sentido bastante humano extendido por todo nuestro país y que viene a contarnos los detalles de la celebración, pero también cómo en esos 100 años de historia ha logrado transformar tantas vidas y ayudar. Usted seguramente ha colaborado o ha sido beneficiado por este proceso de la Cruz Roja en 100 años y ya venimos a celebrarlo juntos.